Como les mencionaba en episodios anteriores, estamos a unos cuantos días ya de iniciar una de las festividades o tradiciones más grandes de los mexicanos. Me refiero a la festividad de Día de Muertos. Es por eso que, como ya se dieron cuenta, he preparado una serie de relatos y leyendas mexicanas, las cuales he distribuido en varios episodios. Vamos en el tercero. Si no han visto los dos anteriores, los invito a que vayan a los dos primeros y los escuchen y los vean para que sepan de qué estoy hablando. Esta semana, como las semanas anteriores, vamos a entrar un poquito en ambiente. Voy a cambiar la música, voy a cambiar el fondo del video y vamos a iniciar con esto que he titulado Leyendas Mexicanas, parte 3. La primera leyenda que les voy a contar es del estado de Jalisco y se titula El árbol del vampiro. La historia cuenta que a la Guadalajara colonial llegó un hombre muy rico de Europa, quien todas las noches salía vestido de negro y con una actitud misteriosa. Se llamaba Don Jorge. Cada que salía aparecían animales muertos, pero estos se empezaron a convertir en humanos. La gente asustada decidió salir en busca del causante, cuando, cerca del Panteón de Belén, escucharon unos horrendos gritos. Era Don Jorge, atacando con la boca el cuello de un hombre. La gente lo persiguió, pero el hombre logró huir. Así que el cura de Guadalajara lo fue a buscar a su hacienda para hacerle un exorcismo. El vampiro juró vengarse de todos cuando de repente alguien le clavó una estaca en el pecho. Al morir, lo enterraron en el mismo Panteón de Belén. Pero lo extraño sucedió cuando un árbol empezó a crecer justo por encima de la lápida de Don Jorge, misma que se rompió. La leyenda dice que el día que el árbol sea derrumbado o que las raíces rompan por completo la lápida, Don Jorge el vampiro regresará a llevar a cabo su venganza. Inquietante, ¿no? Saber que ese árbol existe y que quizás la leyenda tenga algo de verdad. El siguiente relato que les voy a platicar es de la Ciudad de México y se titula El fantasma de la monja. María de Ávila, quien vivió en el siglo XVI, se enamoró de un mestizo de apellido Arrutia, quien quería casarse con ella, más que nada por su dinero y su estatus social. Los hermanos de María, Daniel y Alfonso, se enteraron de lo que estaba pasando y se opusieron rotundamente a ese matrimonio y a que se llevara a cabo. Así que le prohibieron a Arrutia ver a María. Al principio él se negó, pero los hermanos le ofrecieron mucho dinero que él, sin pensarlo, aceptó para marcharse. Se fue sin ninguna explicación a María, quien cayó en una profunda depresión. 2 años estuvo así, hasta que sus hermanos decidieron enclaustrarla en un antiguo convento de la Concepción, donde se la pasaba rezando por el amor que se había ido. Un día no pudo más con el dolor y se ahorcó en un árbol de durazno que estaba en el patio del convento. La enterraron allí mismo y un mes después de su muerte, su fantasma empezó a aparecer por las noches, reflejándose en las aguas del convento cuando alguna de las novicias o monjas se veía el rostro. Desde entonces se prohibía la salida de cualquiera de ellas al jardín cuando anocheciera. La leyenda cuenta que como no podía soportar estar sin su amado, ya muerta salió a buscarlo y lo mató para estar con él, aunque sea en el más allá. Una leyenda más de un amor para la eternidad. Prosiguiendo con las leyendas, voy al estado de Jalisco. Les contaré la leyenda del charro negro. Adela era una joven despreocupada para su época. Mientras las mujeres permanecían en casa atendiendo a los hombres de su familia, ella prefería la vida sin compromisos. Vagaba ya entrada la noche en quién sabe dónde, a pesar de la preocupación de sus padres. Una de tantas noches se encontró en su camino con un hombre alto, de aspecto elegante,
y de impecable traje negro compuesto por una chaqueta corta, una camisa, un pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha. Circulaba al lomo de un caballo enorme y de color azabache, que impresionó a la joven al instante por su gran porte, mirada elocuente y palabras cálidas. Tras una amable conversación, Adela aceptó aligerar el viaje y consintió a montar el caballo. En el justo instante que ella estuvo en el lomo del animal, este creció al doble de su tamaño, ardiendo en llamas. Le impidió el escape y, al escuchar los gritos de espanto de la joven, algunos salieron en su auxilio, solo para darse cuenta de que ella era ya propiedad del diablo, que en forma de charro negro cabalgaba todas las noches por los alrededores de la Ciudad de México, esto en busca de un alma incauta que llevar a sus dominios. Por ella no pudo hacerse nada, solo la vieron arder en llamas sobre el caballo, ahogándose en sus propios gritos de dolor y desesperación. Nada malo puede decirse del charro negro si el viajero se limita a permitir su compañía, esto hacia el lugar de residencia. Si se acerca el amanecer, se despedirá cortésmente y se marchará lentamente, al igual que si el sendero que recorre lleva a las cercanías de una iglesia. Fíjense, les cuento que esta es una versión la cual no había escuchado, ya que tengo otra versión acerca de, pues más que nada del origen, pero esa la dejaré para otro episodio. La siguiente leyenda que les contaré es de la ciudad de Jalapa, Veracruz, y se titula El Callejón de Jesús te ampare. Este callejón en la actualidad se llama Cuauhtémoc, pero su antiguo nombre proviene de la leyenda de la época colonial, cuando Jalapa era villa, y dice así: había llegado una familia de España con una joven de 17 años. Se trataba de una bella muchacha que se puso de novia con un estudiante jalapeño. El prometido, un año mayor que ella, tenía permiso de los padres para visitarla formalmente. Cada noche, Cosme de Taboada iba a verla y a platicarle a través de las rejas del balcón, y hasta ya muy tarde, la amorosa conversación de la pareja se prolongaba. Un día nublado y de incesante chipi-chipi, pasó junto a la ventana de la casa un viejo ebrio, quien, resentido por la muerte de su esposa y al ver la dicha de los enamorados, le vinieron oscuros deseos de matar. La pareja platicaba muy distraída en sus proyectos de matrimonio y a través del enrejado. El muchacho, apoyado en los barrotes, no vio al agresor acercarse y sacar del cinto una navaja, con la que le produjo numerosas heridas mortales sobre la espalda. La prometida, horrorizada, solo pudo exclamar: «Cosme, que Jesús te ampare». Desde entonces, el pueblo comenzó a llamar a ese lugar el Callejón de la Muchacha de Jesús te ampare, y más tarde la frase se redujo al Callejón de Jesús te ampare. Una leyenda más de un amor cortado por la muerte. Lo siguiente que les voy a platicar ya no son leyendas como tal, más bien son relatos cortos de algunos sucesos paranormales que les acontecieron a algunas personas. El primero que les voy a platicar de esta serie se llama En el camino se les apareció una monja cerca de un árbol. Esta historia que voy a narrar es una historia verídica. Sucedió en el año de 1958 en un pueblo llamado Tolome, cerca de la ciudad de Veracruz. Una madrugada, mi tío abuelo Hugo se dirigía a ordeñar sus vacas en compañía de mi tío Memo, su hijo. Cuando iban en el camino, se les apareció una monja cerca de un árbol, y ésta no los dejaba pasar. Mi tío Hugo se espantó mucho, al igual que mi tío Memo, pero mi tío Hugo se armó de valor y se bajó de la camioneta para pegarle a la monja, pero por más que le pegaba, no le pasaba nada. Minutos después, lograron pasar porque la monja desapareció. Al día siguiente, cuando iban a la ordeña, se volvieron a encontrar a la monja.
y 3 días seguidos pasó lo mismo. Mis tíos, Hugo y Memo, les platicaron a las personas del pueblo y a mis familiares lo que había sucedido, y todos les dijeron que le preguntaran a la monja qué era lo que quería. Entonces, al día siguiente se la volvieron a encontrar y uno de los tíos le preguntó por qué se les aparecía, qué era lo que buscaba. La monja les dijo que quería que le celebraran una misa junto con las de su orden, ya que cuando vivía no había podido cumplir una misión. Cuando mi tío Hugo llegó y les comentó a los del pueblo lo que la monja les había dicho, estuvieron de acuerdo en realizarle la misa, pero necesitaban saber quiénes eran las monjas que estaban en su misma orden. Así que buscaron en avisos de muerte de hace 75 años y descubrieron que provenía de Jalapa, ya que una señal importante era la forma del sombrero que usaba la monja. Así que fueron a Jalapa a buscar a las de la orden. Cuando llegaron, preguntaron por la orden de las monjas y por la vida de aquella que habían muerto. Les contaron que esa monja estaba enferma, pero que llevaba una misión a un pueblo llamado Paso de Ovejas, y que en el camino tuvieron que detenerse porque se había puesto muy mal. Cuando la bajaron del carro, ya había fallecido. El lugar donde tuvieron que bajar a la monjita fue en el árbol donde se les apareció a mis tíos. Tiempos después se dieron cuenta que en el pasto, junto a ese árbol, se encontraba una cruz de madera que decía: "Aquí voló al cielo la Madre Sor Teresa". Al regresar a Tolome, mis tíos, las monjas de la orden y los del pueblo realizaron la misa y la monjita Sor Teresa dejó de aparecerse. Este nos lo relata Mariela J. de Tolome, Veracruz. El segundo relato que les voy a platicar se titula "Desde ese día acompaño a mi mamá y a mi abuelita al panteón". Hace 5 años falleció mi abuelito Nico. Llegó por fin el 2 de noviembre de 1999 y toda la familia fue al panteón a visitar la tumba de mi abuelito y a llevarle flores. Yo me quedé en la casa de mi abuelita Fanny, pues siempre fui de la idea que las personas no tienen por qué ir al panteón. Ahí solo hay cadáveres y a la persona fallecida no la verás más. Todo el día pasó normal, conviví con mis primos, se reunieron todos mis tíos, en fin, un día feliz. Cuando llegó la hora de dormir, nos fuimos a la recámara. Yo pedí la cama matrimonial con el fin de dormir sola. No tuve ningún problema para dormir. Sucedió en la noche, realmente no sé a qué hora. Ya estaba tapada de pies a cabeza cuando sentí que me empezaba a caer muy rápido. También estaba sudando frío, tenía la boca muy seca, no quería abrir los ojos y sentía que si me destapaba iba a ver a alguien y me iba a espantar. Realmente tenía miedo, sentía muchos deseos de hablar con alguien, pero el terror me había invadido a tal grado que no podía ni abrir la boca. Así duré como 1 hora. Bueno, para mí fue un tiempo muy largo. Después, todos estos síntomas pasaron. Fue cuando decidí abrir mis ojos, claro, sin destaparme, y esperar a que amaneciera. Así con la luz ya no me espantarían. Cuando amaneció, me levanté, me bañé y me cambié. Mi mamá y mi abuelita Fanny me hablaron para desayunar. Cuando fui al comedor, mi mamá me miró con curiosidad los pies y me preguntó molesta por qué me había rayado los pies. Yo los levanté y le contesté sorprendido: ¿me rayé los pies? Al verlos, tenía pequeñas marcas negras. Realmente nunca les vi una forma, pero estoy segura que no eran solo manchas, pues estaban escritas en un patrón que yo no podía reconocer. Mi mamá me pidió que le llevara el alcohol para borrarme las manchas. Después de un rato se dio cuenta que no era tinta, porque no se me quitó. Intentó con tiner para ver si era pintura, pero resultó lo mismo. Después de varios intentos se dio cuenta que parecían marcas escritas con ceniza. Lo curioso es que no se quitaban. Me dijo que lo dejara así, que con el paso de los días se me quitarían.
Lo sorprendente es que tuvieron que pasar más de 30 días para que desaparecieran esas marcas. Y esto no sucedió poco a poco. Un día cuando amanecí ya no las tenía. Desde ese día, cada vez que vamos a Guerrero en Día de Muertos, acompaño a mi mamá y a mi abuelita al panteón para llevarle flores a la tumba de mi abuelito. Nos lo cuenta María Guadalupe de Guerrero. El último relato que les voy a platicar se titula A las 4 de la madrugada llegaba una sombra. Esto me lo contó mi papá y fue algo que le pasó a su abuelo. Hace un buen tiempo, dice mi papá que donde vivo en la actualidad, su abuelo mató a un niño accidentalmente porque quería matar a una señora que siempre hablaba mal de él. Desesperado, le dio un disparo, pero no pudo acertar, y al que en realidad le dio fue al hijo de la misma señora. No sé por qué tanto odió a la señora, yo creo que no era para tanto, pero en fin, así pasó. Pasaron los días y la policía llegó a buscar al abuelo de mi papá, pero él, después de que mató al niño, se fue del pueblo y solo llegaba a la casa a la 1 o 2 de la madrugada. Dice mi papá que a partir que su abuelo mató al niño, como a las 4 de la madrugada, cuando éste ya estaba descansando, llegaba una sombra y lo sacaba a unas vías del tren que están cerca de mi casa, porque en esa hora pasaba el tren, y dice mi papá que se la pasaba jaloneándose con la sombra porque ésta lo quería aventar a las vías. Y así estuvo un buen rato hasta que la policía detuvo al abuelo de mi papá, y como a las 3 semanas salió, pero cuando lo hizo ya le habían quitado su terreno y las pocas cosas que tenía. Esa misma noche que llegó a su casa, regresó otra vez la sombra, pero esa vez el señor salió por su propia cuenta, sin necesidad de pelearse con ella. Cuando regresó, ya eran como las 6 de la mañana, y dice mi papá que agarró una escopeta y se dio un golpe en el pecho. Después de eso, la sombra no regresó más. Historia de Juan Pablo, de la Ciudad de México. Y bueno, espero que les haya gustado este contenido. Hasta aquí dejamos este episodio, me despido, no sin antes agradecerles por haberse quedado hasta el final de este video. Les pido que si les gustó este contenido, pues me dejen sus comentarios, qué les pareció, le regalen un like, se suscriban y activen la campanita de notificaciones, pues para que les lleguen unos avisos cada que yo suba los próximos videos. Les vuelvo a hacer la invitación a que se den una vuelta por mis redes sociales, me dejen sus comentarios y que estén pendientes de próximos episodios. No me queda más que volverles a agradecer y recordarles que este contenido lo hacemos todos. Hasta la próxima.